medios, que son el bagging y el random forest. Este explota el problema de ensamblaje de otra manera y en particular, lo más importante que hay que tener en cuenta es que el método se hace de manera secuencial. Es decir, que dependiendo del resultado en la iteración anterior, va a afectar el resultado siguiente. Listo. Entonces, esa es una diferencia grande con respecto a los otros dos métodos, porque los otros dos métodos no hacen eso secuencialmente, sino que saca muestras Bootstrap, hace el entrenamiento, hace la predicción para cada una de las muestras Bootstrap y finalmente promedia esas predicciones. En cambio, aquí lo hace de manera secuencial. En particular, terminamos la clase pasada con el famoso método Gradient Boosting, que es como el que está programado de manera estándar en los paquetes Python y en R. Entonces, recordemos rápidamente en qué consiste el algoritmo. Recordemos que iniciamos con una solución inicial que llamamos un F-gorro 0. Ese es dado, eso es simplemente hallar quién es la función, en este caso es una función constante, que me hace mínimo la pérdida de Y con respecto a esa constante. Listo, es decir, ahí como no tenemos como efecto de las X realmente. Listo, ese es como un punto de partida para la solución. Una vez que tenemos esa solución, entonces ya repetimos el proceso de manera iterativa desde m minúscula igual 1 hasta m mayúscula, ¿de acuerdo? Donde la primera etapa entonces de esa segunda, de ese paso iterativo, consiste en calcular lo que se llama las pseudorespuestas. Eso es un término más de la estadística, pero lo que está haciendo es simplemente calcular el gradiente y lo multiplica por menos. Listo, por menos 1. El gradiente, obviamente, recuerden que es la derivada, es el vector pues, de derivadas de la función, en este caso la función de pérdida que me compara Y con el modelo, pero deriva con respecto a la función. Listo. Entonces, ese es el gradiente y recuerden que el gradiente tiene que estar evaluado en el resultado f de la iteración anterior. Listo. O sea que depende de esta condición inicial en la etapa m igual 1. Una vez que ya la tenemos, se multiplica por menos 1 y esa solución o ese resultado se va a incluir en este segundo paso con el fin de buscar cuál es la función que en el promedio de los datos, ¿cierto? En forma cuadrática, más se ajusta a ese gradiente. Listo, es como si esta fuera Y, este fuera una pendiente beta y este sería mi modelo. Listo, recordemos que tenemos algo parecido acá. Les dejo de compartir y les comparto el tablerito. Recuerden que ¿qué tenemos nosotros? Nosotros podemos utilizar lo siguiente. Recordemos que nosotros estamos calculando el gradiente, pero ese está evaluado en todos los xy. O sea, tenemos un gradiente para cada i desde 1 hasta n. ¿De acuerdo? Nosotros necesitamos un gradiente o una función que en el promedio de todos los datos, listo, nos aproxime. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos este valor estimado y lo que hacemos es hallar una función que me haga mínimo esta función de pérdida entre 1 sobre n del negativo de ese gradiente en x sub i menos una constante, una pendiente beta con respecto a una función h de x que dependa de gamma m. ¿De acuerdo? Y esa pérdida cuadrática. Entonces, como si esto que estuviera acá fuera una Y, pongámosle Y virgulilla para no confundirnos con la Y original, y esta fuera, digamos, mi X, pongámosle virgulilla, simplemente que está dada por una función. Y este, pues, simplemente es un beta. Entonces, miren que estoy corriendo un modelo de regresión, ¿de acuerdo? Simplemente buscando cuál es el delta de M, o sea, cuál es la función H realmente, que más se me aproxima a esta gradiente. Pero miren que ya no lo está haciendo punto a punto, sino que lo está haciendo en el agregado. Listo.
Entonces, de esa manera, uno obtiene ya un gradiente promedio. Entonces, paro de compartir y les comparto las diapositivas nuevamente. Entonces, eso es lo que está haciendo el método acá. Miren que tengo aquí el negativo del gradiente, que ya lo calculamos acá, y corro un modelo de regresión con una pérdida cuadrática, ¿cierto? Miren el 2 ahí, y lo que estoy buscando es cuál es la función h que más se me aproxima a ese negativo del gradiente, pero en el promedio de los datos, ¿cierto? Si quieren dividen por n o no, pero el hecho es que mire que está en el agregado de los datos. Con esa constante o ese vector delta m óptimo, es como si ya tuviéramos quién es esta función h, ¿cierto? Por lo tanto, entonces en la otra etapa ya nos concentramos en obtener esa constante de aprendizaje. Recuerden que cuando veíamos el método inicial, nos estábamos basando en el método del gradiente descendente. Entonces, simplemente es la función en la iteración m es igual a la función en la iteración inmediatamente anterior, menos, recuerden que es el gradiente descendente, o sea, hay que buscar el mínimo, eso es por este mínimo, y lo que hacemos es tener una constante ρ sub m, que es la que me mide el tamaño del paso, listo, en la dirección negativa del gradiente, listo, que era el dibujito que veíamos la clase anterior. Entonces miren que ya tenemos una estimación de esto, ahora me falta es hallar este señor. Eso es lo que está haciendo en el segundo paso, en el tercero realmente acá. Miren entonces que dada esa forma iterativa y dado la solución que ya tenemos, simplemente nos preocupamos por el ρ. Entonces ya tenemos las dos cosas. Tenemos el vector de parámetros óptimo que determinan la función que va a ser la que aproxima el gradiente, ¿cierto? Miren que esta es la que aproxima el gradiente, y también de acá obtenemos el tamaño del salto óptimo, que va a determinar entonces qué tan grande voy a dar el salto de manera óptima. Entonces ya tengo esos dos valores, ya simplemente lo que hago es multiplicar ese valor ρ por la función h, recuerden que este va a representar el gradiente, y lo que hago es hacer el ajuste sobre la función en la iteración m-1 y por lo tanto ya tengo el resultado para la iteración m. ¿De acuerdo? Entonces ese ya lo guardo. Entonces ya con eso voy para m igual 1. Entonces ya calculo el gradiente evaluando en esa solución, pero ya en m igual 1. Perdón, en m igual 2, ¿cierto? Porque ya calculamos el de m igual 1. Entonces aquí ya va a ser 2 menos 1 me da 1, o sea, ese M1 lo saqué de aquí, del primer paso. Ya ahí voy, repito este proceso, ya tengo un vector gamma 2, tengo un tamaño del salto ρ2, lo reemplazo acá, lo sumo al M1, pues en la iteración 1, y ya tengo el del M2, y lo guardo. Entonces ya con ese 2 lo reemplazo aquí, calculo acá, tengo el gamma 3, después reemplazo acá, calculo el ρ3, esos dos señores los reemplazo aquí, se los sumo a la solución en 3, esta es la 2, perdón, la 3 y ya tengo la 4, ¿cierto? Y así sucesivamente, me voy actualizando. Y finalmente ya lo que hago es sumar todo eso. Y esa suma ya sabemos que se puede expresar de diferentes maneras. Una manera, ojo con eso, que esa cuestión sí es fundamental, las otras no tanto, pues toda esta chorrera no es tan importante, pero mírenlo acá. Vean que tenemos la solución en la iteración m es igual a la solución en la iteración m más 1 más, para nosotros va a ser el ρ, porque ese va a ser el tamaño del salto, y este va a ser el gradiente para nosotros. Listo, que lo vamos a aproximar por medio de árboles de decisión, por ejemplo. Y una vez que ya tenemos eso, miren que también, si lo sumamos todos, o sea, solucionamos eso, miren que nos da esta solución de aquí. O sea, esas dos soluciones son equivalentes. Entonces vean que es simplemente la iteración inicial, que la tenemos desde el principio, y la suma de todos los ρ que voy a tener y todas las gradientes óptimos que obtuve. Y sumo desde 1, pero ya no hasta m minúscula, sino hasta m mayúscula. Recuerden que aquí ya sería el m, aquí sería hasta el m mayúscula. ¿De acuerdo?
Entonces vean que esas dos ecuaciones son equivalentes, nosotros nos basamos en esto para definir el problema en términos de gradiente descendente, pero finalmente al tener m iteraciones, pues ya las vamos acumulando acá. Entonces miren que son equivalentes esas dos. Si nos vamos para el paso final del algoritmo, mírenlo al final, véanlo acá. La solución final ya es la iteración inicial o la condición inicial y sume las primeras m mayúscula resultados, que es el producto de los m, los rho sub m, multiplicados por los h de x evaluados en gamma m óptimos. Listo. Entonces ese es el famoso método del boosting o del gradient boosting, ¿de acuerdo? Ahora, todo va a depender también de esta L. Miren que esto simplemente calcula una derivada. Obviamente la derivada va a depender de la función de pérdida que uno esté asumiendo. Ahí no nos podemos equivocar. Si tenemos un problema de clasificación, hay que utilizar formas o funciones de pérdida correspondientes a clasificación, y lo mismo para regresión, ¿de acuerdo? Y él internamente pues ya tiene las derivadas listas programadas, simplemente evalúan la iteración anterior y él ya resuelve este problema aquí, ya tiene la forma iterativa, actualiza y guarda esa solución y las va sumando hasta tener todo el ensamblaje, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el método finalmente. Entonces miren, en este cuadro tenemos para problemas de clasificación, tenemos las tres primeras filas. La primera de todas utiliza una pérdida exponencial. Recuerden que cuando se asume una pérdida exponencial es equivalente al método AdaBoost, que fue lo que vimos en la clase el lunes pasado. Recuerden que Friedman y los otros dos, Hasty y Tibshirani, lo que hicieron fue demostrar que el AdaBoost es equivalente a un problema estadístico en el cual se minimiza una función de pérdida exponencial. Listo, entonces miren que si yo asumo una función exponencial es equivalente a la AdaBoost que tenemos acá. También si tenemos problemas de clasificación y no queremos utilizar el AdaBoost, es decir, no usamos una función de pérdida exponencial, podemos utilizar lo que se llama una función logística. Listo, entonces eso está dado por esta fórmula. Esa es una manera diferente de escribir la función logística, como ya lo vimos en el modelo lineal generalizado al principio, hace tiempo. Esta es la derivada, entonces él internamente ya hace el gradient boosting de esa manera. Si tuviera un problema de múltiples clases, pues simplemente es una generalización de esa función que tenemos anteriormente. Y para problemas de regresión, pues ya tenemos la pérdida cuadrática. ¿Ya? Miren que es la diferencia entre y con respecto a la función al cuadrado, o tenemos la desviación absoluta, o tenemos una combinación de ambos. ¿Listo? Que es lo que se llama la pérdida Hinch. ¿Listo? Pero usualmente lo que se usa en gradient boosting para problemas de clasificación es asumir una función logística y en problemas de regresión una forma cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, miren, un portafolio de funciones de pérdida para poder ir a aplicarlo a los problemas de regresión y clasificación que tenemos. Este que voy a mostrar acá a continuación, permítanme, este problema de la regularización es importante. ¿Por qué? Porque tanto en R como en Python él me va a preguntar por un valor que se llama la tasa de aprendizaje. No lo vamos a confundir con el RO, que a veces la gente confunde mucho esos dos términos. Miremos acá antes cuando estábamos definiendo el problema del gradiente descendente, usualmente este RO de M lo llama la tasa de aprendizaje. ¿Listo? Pero acá no, aquí lo vamos a llamar es el tamaño del paso, porque más adelante cuando vamos a hacer regularización, ese parámetro, usualmente lo llaman también tasa de aprendizaje, u otros lo mejor lo llaman el parámetro de contracción. Como vamos a regularizar, entonces le llamamos el shrinkage parameter, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren acá, es lo mismo que teníamos antes. Tengo la solución o la función en la iteración m es igual a la iteración en el paso inmediatamente anterior más el tamaño del salto ρ, el gradiente h, ¿cierto? Y vean que lo vamos a multiplicar por una constante nu. Esa constante nu, miren cómo se llama,
tasa de aprendizaje o tasa de contracción. Entonces, ojo con no ir a confundir esta con esta, son dos valores diferentes. De hecho, miren que el algoritmo me estima de manera óptima quién es ese tamaño del salto para cada una de las iteraciones, por eso ya lo indexa con M, ρ sub M. Mientras que la tasa de shrinkage o la tasa de aprendizaje, que va a estar definida entre 0 y 1, sin incluir el 0, simplemente va a estar aquí multiplicando esa solución que tenemos ahí, pues esa segunda parte. ¿Con qué fin hacemos eso? Con el fin de no ir a que nos vaya la mano en el M. ¿Listo? Por eso ya estamos hablando de regularización. No podemos obtener un M muy pequeño que no me dé buenos resultados en términos predictivos, pero tampoco puedo excederme o abusar con un M muy grande para ir a cometer problemas de overfitting. ¿Listo? Entonces, para eso lo que se hace es regularizar ese segundo pedazo que tenemos ahí. ¿Listo? Y lo regularizamos simplemente multiplicando por un parámetro de shrinkage. Miren que cuando vale 1, o sea, cuando ese parámetro de regularización es exactamente igual a 1, o sea, este ρ vale 1, miren que tenemos exactamente la misma ecuación que teníamos anteriormente en el algoritmo. Y nos devolvemos, mírenlo acá. Vean que es la misma función, mírenla aquí. Listo, en la actualización. Ahora lo que vamos a hacer es, acá vamos a premultiplicar por una constante, que no necesariamente tiene que ser exactamente 1. Si le ponemos 1 es que no estamos regularizando, pero corremos el riesgo de ir a hacer o ir a cometer overfitting. Listo. Entonces lo que hacemos es regularizar. Usualmente en la literatura se propone un parámetro de 0.1. Listo. Eso se ha hecho por métodos o por simulaciones y se ha mostrado que ese es un parámetro que funciona muy bien y maneja una relación inversa con el tamaño del M. Listo, entonces si yo ya definí pues ya simplemente me preocupo por este M. ¿De acuerdo? Si este vale 1, pues este M tiende a ser, ¿qué? Muy grande. ¿Listo? Y si este es más pequeño, pues este tiende a ser más pequeño. ¿De acuerdo? Perdón, si este es pequeño, este tiende a ser grande. Y si este es grande, este tiende a ser muy pequeño. Hay una relación inversa entre los dos. Entonces, la idea es precisamente eso. Regularice con el fin de que no se vaya a acceder en trabajo computacional y no vaya a cometer problemas de overfitting. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahorita más adelante que hay un método que llama el famoso early stopping, es pare de manera temprana el algoritmo, es decir, el algoritmo empieza en m igual 1, m igual 2, así sucesivamente hasta un m mayúscula, entonces definiendo ese parámetro de regularización, en este valor de 0.1, uno puede ya concentrarse simplemente en parar de manera temprana el algoritmo. ¿Dónde lo va a parar? Cuando ya entre la iteración m con respecto a la iteración m-1, esa diferencia sea muy pequeña. Listo, ya no hay ganancia. Entonces, si ya la diferencia es muy pequeña, ya no es necesario seguir iterando el método. Listo, o sea, de los m que tenemos no es necesario llegar. Si quieren los muestro en la... Paremos de compartir aquí y les comparto el tablero. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? También ahí mientras aparece en pantalla. Listo, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Que vamos a definir un parámetro nu, que ya vimos de 0.1, y lo que hacemos es entonces repetir el procedimiento desde m igual 1 hasta un m mayúscula, pero vamos a tener aquí un error, aquí vamos a tener los diferentes m, aquí hay un m máximo, por decirlo así, o sea, este m es este lo definimos nosotros, por ejemplo, digamos, son 500 o 1000, listo, aquí en el eje de la y va a estar el error, y lo que hacemos es entonces empezar a repetir el procedimiento, y la idea es que el error vaya bajando, ¿cierto? Pero si ya baja por acá y ya hizo esto, pues entonces el early stopping lo que hace es, vea, pare aquí, por aquí va a haber un m gorro, óptimo, si quieren llámenlo E de early, S stopping. Listo, entonces no es necesario estos 500, sino un valor menor
al m que tenemos definido y ya con eso es suficiente porque ya ahí se está garantizando que la solución en la iteración m es muy parecida a la solución en la iteración m-1. ¿Listo? O sea, ya hay convergencia. ¿De acuerdo? Entonces no irá a excedernos por este lado, entonces más bien regularizamos y eso nos garantiza poder preocuparnos solamente en buscar el m óptimo y poder tener una constante m mucho más bajito que la inicial que habíamos definido. Listo. Entonces vamos a ver ahora a continuación las aplicaciones. Ah, bueno, me falta una cosita antes de eso para definirlo aquí. Este es otro método. Es importante porque va a ser un argumento que nos va a aparecer también en las aplicaciones. Y es que Friedman hizo una pequeña modificación al gradient boosting. ¿Qué modificación? Le inyectó aleatoriedad. Haz algo similar a lo que hizo Breimann con el bagging. Él le inyectó aleatoriedad en la construcción de los árboles para poder garantizar o poder romper esa posible dependencia que había entre los árboles. Entonces él aquí hace algo similar, simplemente que lo hace de una manera diferente. No va a ser un muestreo aleatorio sobre las variables como lo hacía el Random Forest, sino que lo que va a hacer es que en cada iteración, mírenlo, cada vez que itere, o sea, en la iteración m igual 1, en la iteración m igual 2 y así sucesivamente hasta la iteración m igual m mayúscula, va a seleccionar o va a sacar una submuestra. Ojo que no va a ser del mismo tamaño de la base de datos original, sino que va a sacar una submuestra, un pedazo más pequeño, de manera aleatoria y sin reemplazamiento. ¿Listo? O sea, es como una base de datos más pequeña. Es algo similar a lo que hacemos cuando cogemos la base de datos y la partimos en entrenamiento y en prueba. ¿Listo? Entonces, si vamos a hacer gradient boosting de manera estocástica, lo que vamos a hacer es que cada vez que vamos a entrenar, él coge, va a la base de datos original y saca una submuestra aleatoria sin reemplazamiento de los datos. ¿De acuerdo? Y con eso ya él va y aplica los métodos de aprendizaje base, por ejemplo, árboles de decisión, y computa las predicciones y empieza a repetir el proceso. Se ha demostrado que esa estrategia le permite mejorar los resultados en términos de comportamiento de predicción, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente es esa opción. Si quieren, lo podemos definir aquí. Mírenlo. Este es prácticamente el mismo algoritmo que hemos tenido antes, simplemente que antes de calcular los gradientes y proceder con el resto de pasos que ya teníamos del gradient boosting, simplemente que en cada una de las iteraciones él va a coger y va a generar una submuestra aleatoria. Miren lo que es submuestra. Yo tengo n datos, él realmente va a extraer una porción más pequeña de los datos originales. Esa base de datos X y Y de tamaño n vergulilla menor que n es la que vamos a utilizar para poder aquí calcular las pseudoinversas y hacer todos los procedimientos. Miren que en todos, vean que lo cambié. Listo, vean que ya no es sí, sino que es lo que llamamos una permutación. Cuando hablamos de una permutación, realmente estamos hablando de una selección aleatoria, ¿de acuerdo? Tanto de las Y como de las X. Allá en el paso inicial era I solito, aquí llamamos pi sub I, para decir que esas observaciones son parte de una submuestra de los datos originales, ¿de acuerdo? Ese es solamente el único cambio. De manera que cuando vamos al algoritmo, él me va a preguntar si yo quiero entrenar o aplicar el método gradient boosting con todo el total de datos, o sea, con todos los n, o sea, me ahorro este paso, eso sería el gradient boosting, pero si yo quiero el gradient boosting estocástico, simplemente le digo qué proporción de los datos voy a sacar. En otras palabras, es esta fracción, el n dividido n, el n vergulilla dividido n. Miren que cuando n vergulilla es igual a n, pues la proporción o esa fracción es 1. Ese datico allá me lo va a pedir el Python y también el R. ¿De acuerdo? Entonces simplemente si le decimos que es igual a 1, el stochastic gradient boosting es equivalente al gradient boosting. Pero si esa fracción es menor que 1, por ejemplo, 0.9, ¿ya? Entonces, bueno, entonces usted no solamente está aplicando el gradient boosting, sino que le está inyectando
aleatoriedad con el fin de mejorar un poquito el método, ¿de acuerdo? A continuación ya sí lo vamos a ver. Entonces, listo, ese es el algoritmo y bueno, este es otro método. Entonces vamos a parar. Yo les comparto entonces la diapositiva donde está el paquete. Permítanme acá. Listo. Ahí que están viendo. La diapositiva de Stochastic Gradient Boosting. Ah, bueno, perdón que no compartí entonces. Santiago, una pregunta. Sí. Entre el Gradient Boosting y el Stochastic Gradient Boosting, ¿qué porcentaje más o menos de mejora en la predicción de los datos tiene el Pues no he visto en términos de qué tanto se mejora, simplemente que hay una mejora. Ya sí le tocaría dependiendo de la aplicación que uno esté haciendo. Puede que yo tenga una base de datos, un problema de clasificación, por ejemplo, donde no haya mucha diferencia entre el estocástico y el no estocástico, pero puede ser que para otra persona con otra base de datos o en otro problema, otra aplicación, sí haya realmente una mejora. Entonces se recomienda hacer los dos y mirar a ver si hay mejora, pues me quedo con el método. Pero si la mejora es muy pequeñita, pues ¿para qué se va a poner uno a perder tiempo en términos computacionales? Mejor me quedo con el gradient boosting, listo. Entonces eso depende mucho de la aplicación y eso está determinado es por los datos. Digamos que no hay una regla que diga siempre el stochastic gradient boosting va a ser mucho mejor que el gradient boosting. Depende de la información que uno tenga y de la estrategia, pues, de hacer una correcta búsqueda de los hiperparámetros. Listo, entonces no tiene que ser así, pero a veces inyectándole esa aleatoriedad, ahí a veces mejora. ¿Qué tan grande? Ya depende de los datos, de la aplicación que uno tenga a la mano. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo, entonces, perdón, a ver yo si logro compartir esto de así, screen share. Viene a ser aquí. Permítanme, está como raro a ver, es este. Ya, ahí están viendo ya el Jupyter. Sí. Sí, bueno, entonces recuerden que en este que ya vimos la vez pasada, aquí está todo, o sea, este notebook se llama ensamblaje, entonces ahí ya está definido tanto el bagging, la teoría, que ya la vimos, ahí está resumida pues todas esas diapositivas de una manera un poquito más compacta, pero con el fin de que se entienda, está toda la aplicación y también está más abajo el Random Forest. Listo, mírenlo acá. Entonces también está la teoría, un poquito de lo que hace y el algoritmo. Y está la aplicación. Entonces también al final está la teoría del boosting. Mírenlo aquí, que ya lo vimos. Aquí está el algoritmo gradient boosting, la explicación. Miren que estoy utilizando directamente el gradient, o sea, me salté todo eso de que el AdaBoost discreto es equivalente a un problema de minimización con una pérdida exponencial, pero era importante conocer más o menos cómo funcionaba. Y aquí miren que la versión ya gradient boosting de Friedman, que es como la otra cara de la moneda para solucionar el problema simplemente utilizando el gradiente descendente. Entonces este es el problema realmente. Aquí lo tenemos. El algoritmo si no lo copié porque ese sí es más larguito, o si quieren se los anexo ahí también. Y aquí está pues el problema de la regularización que les acabé de mencionar. Entonces ahora vamos a hacer entonces la aplicación. ¿Qué tenemos? Ya recordemos, estamos trabajando sobre los datos de los hongos que clasifica entre venenosos y no venenosos. Tenemos 21 variables y de esas 21 variables todas son categóricas, las discretizamos en términos de 0, 1, o sea, hacemos una codificación, o sea, generamos más variables. Eso generaba 116 variables realmente en total y entonces ya aplicamos bagging, vimos random forest y ahora vamos a ver el boosting. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos al paquete scikit-learn, ya sabemos que hay un módulo que se llama ensemble que contiene todos esos métodos, pero vamos a importar la función más famosa que se llama el gradient boosting. Y recuerden que Python diferencia entre si es un problema de clasificación, entonces lo llama classifier,
y si fuera un problema de regresión, simplemente sería regresor. Listo. Entonces, como nuestro problema es de clasificación, llamamos esa función. Recuerden que en Python se acostumbra primero a especificar los argumentos o los parámetros de los que depende esa función. Listo. Y esos son los que van a determinar precisamente después, una vez esa función, pero en términos de los datos de entrenamiento y de prueba. Listo, yo ya corrí pues todo el código antes, ya preprocesé la información. Entonces, ¿qué hacemos? Yo siempre llamo así f de la función, eso es lo que realmente vamos a hacer, por eso lo llamo f siempre. Mírenlo acá, vean que siempre he hablado de f, aquí, f. Entonces vamos a especificar el problema. Recuerden entonces que vamos a utilizar, usualmente en Boosting se trabaja, son árboles de decisión. Por eso él por defecto ya tiene adentro en los argumentos las características que determinan la construcción de los árboles. O sea, esto lo hace similar a lo que hace el Random Forest. El único que diferencia entre el método base y el método ya de ensamblaje es el boosting, ¿listo? O sea, uno puede utilizar otro método de aprendizaje diferente a árboles de decisión, pero en Random Forest es obligatorio que sea árboles de decisión y lo mismo va a pasar en boosting, ¿listo? Entonces, ¿qué me va a preguntar él? Primero, la función de pérdida. Miren que en el algoritmo, él me pregunta lo primero, dalo aquí, L, necesito saber quién es esa función de pérdida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque con base en esa función de pérdida es que él va y calcula la derivada de esa pérdida con respecto a la función y evalúa en la condición o en la iteración m-1. Entonces, él necesita calcular ese gradiente. Por lo tanto, yo le doy la función de pérdida, él maneja dos. Una, que es la pérdida exponencial aquí, recuerden que ese rinde el algoritmo AdaBoost. O sea que si uno quisiera correr el método AdaBoost, simplemente llama esta función Gradient Boosting Classifier y aquí en pérdida, en loss, le dice exponencial. Listo. Pero no vamos a hacer el AdaBoost. Les dejo de tarea pues si quieren hacer ese. Vamos a aplicar uno que se llama la devianza. La devianza, en otras palabras, va a utilizar la función logarítmica que habíamos visto en las diapositivas. ¿Listo? O sea, lo que está haciendo es realmente un modelo logístico, una pérdida logística. Entonces, aquí ya le decimos loss, y al decirle devianza es que estamos utilizando esa función de pérdida logarítmica que había ya en la diapositiva. Segundo, me pregunta por el número de estimadores, o sea, ese es el valor de m. ¿Listo? O sea, este que está aquí. Mírenlo acá, en la solución final. Este M mayúscula me lo pide. Entonces, yo le doy, por ejemplo, 100. Algunos autores ponen 50, otros 100, otros ponen 500. Eso depende, pues, de la máquina que uno tenga y también de la complejidad de la base de datos que uno tenga a la mano. ¿Listo? Pero aquí le puse 100. Pero obviamente vamos a ver si esos 100 son suficientes o pueden ser menos. ¿De acuerdo? Definimos la tasa de aprendizaje. Entonces, ojo, no vayan a confundir esa tasa de aprendizaje con este ρ que estaba aquí, que era el que acompañaba al vector gradiente. ¿Ya? Ese, recuerden, es lo que llama el tamaño del salto. Listo. Y no lo vamos a confundir con este valor de nu, que es el problema o el parámetro de regularización o de shrinkage. Entonces, miren que yo lo estoy definiendo en 1. Recuerden que eso está definido entre 0 y 1. Mírenlo aquí. Entre 0 y 1. Entonces no lo voy a regularizar por ahora. Lo voy a definir así, 1. ¿Listo? Entonces, al yo decirle acá, estoy obteniendo el método sin regularización. ¿De acuerdo? Segundo, mire que él me pregunta por otro argumento que llama subsample. Si ese valor está entre 0 y 1. Si yo le digo 1, es que no me vaya a sacar una submuestra, es decir, trabaje con el total de la base de datos, o sea, con en este caso, los datos de entrenamiento, el total de datos de entrenamiento, listo. Pero si ese valor es menor que 1, entonces ya rinde o obtenemos el Stochastic Gradient Boosting. Miren que se los pongo al lado. Si esa submuestra es menor que 1, entonces se tiene el Stochastic Gradient Boosting. ¿De acuerdo? Entonces alguien, por ejemplo, si dice, quitamos por ejemplo ese 1 y yo le digo, por ejemplo, 0.8,
perdón, 0.8, significa que va a sacar del 100% de los datos de entrenamiento, va a sacar el 80% de ellos para entrenar en cada una de las iteraciones. ¿Listo? O sea, que en la iteración 1 saca el 80% de los datos y hace todas las etapas. Cuando m vale 2, vuelve y hace lo mismo, saca otro 80% sobre los datos. Cuando m vale 3, 80%, y así sucesivamente. ¿Listo? Pero, Profe, sí. ¿qué valor es bueno para un Stochastic Gradient Boosting? Hay gente, eso ya es muy depende. Algunos, por ejemplo, utilizan .8, .9, porque tampoco podemos caer en el otro lado, de que la proporción, por ejemplo, sea muy pequeña. Por ejemplo, yo le pongo aquí 0.1. Recuerden que uno también, para entrenar el algoritmo, o sea, cada uno de los arbolitos necesita suficientes datos para que el árbol realmente capture la estructura de los datos. Entonces, si es muy pequeño, pues entonces me estoy quedando con muy pocas observaciones para hacer un correcto entrenamiento de cada árbol. Entonces, lo recomendable son valores no exactamente, si es 1, no estamos haciendo gradient boosting, perdón, stochastic gradient boosting. Y si lo vamos a hacer estocástico, algunos usan .9, otros usan .8. He visto casos donde utilizan .5 y han demostrado que si yo utilizo .5 de los datos, es muy parecido a obtener una muestra bootstrap. No es exactamente la misma, pero muy parecida. ¿De acuerdo? Entonces, yo he visto la mayoría de veces que hacen .7 o .8. Es muy similar a cuando parten los datos entre entrenamiento y prueba. ¿De acuerdo? Pues en este caso vamos a definirlo así. Ahorita más adelante lo hacemos con otro tamaño, pues el de 1. Bueno, recuerden entonces ya eso que está definido ahí, todos estos parámetros, lo que hicieron fue determinar los parámetros del boosting. Ahora, los que siguen, estos, miren que está definiendo los parámetros para construir cada uno de los árboles. En otras palabras, eso que está ahí es lo que va a determinar la construcción de este vector gradiente. Recuerden que ese gradiente lo vamos a aproximar, ¿ya? Como lo vimos ahorita. Si quieren dejo de compartir y voy y recuerdo rápidamente allá para que vean la relación entre el uno y el otro. Recuerden el algoritmo por ahí. Este es el Stochastic Gradient Boosting. Sí, mírenlo acá. Él va a coger el gradiente, ¿ya? Pero lo va a aproximar. Entonces vamos a buscar realmente, es una función que me aproxime ese gradiente. Esa función, este h, es, ¿quién? Un árbol de decisión. Entonces miren que estos parámetros que están acá realmente van a ser determinados por esas características que yo tengo allá arriba. Listo. Entonces paremos de compartir, volvamos otra vez al código. Entonces miren que él aquí me va a definir cuál es la máxima profundidad del árbol. Por ejemplo, aquí por defecto le dice 3, pero uno puede considerar también esto como un parámetro para sintonizar, pues para hacer un tuning. También el mínimo número de muestras que hay en un nodo para poder intentar aplicar el proceso de split. Listo, o sea, mínimamente tengo 2 observaciones en un nodo para mirar si parto en 2. Entonces, obviamente, una observación se va para un lado y la otra se va para el otro. Listo. Pero recuerden que el que más se pide es este. ¿Cuál es el mínimo número de muestras u observaciones en algún nodo terminal para parar de crecer el árbol? ¿De acuerdo? Entonces miren que todas esas son parámetros que determinan el árbol. Adicionalmente, vea que hay otro que me dice el máximo número de características o atributos. Si yo le digo que ninguno, significa que va a coger todos los parámetros, todas las variables, en este caso las 116 variables. Pero yo puedo hacer algo similar a lo que hace el Random Forest. ¿Ya? Yo le digo, no haga la construcción de los árboles de decisión en cada nodo utilizando el total de las variables, sino una muestra aleatoria más pequeña. Entonces, miren que aquí estoy haciendo prácticamente, inyectándole aleatoriedad en la construcción del árbol, ¿ya? No vía
las observaciones, que era lo que estamos haciendo aquí con el Stochastic Gradient Boosting, que es una submuestra de las observaciones. Aquí lo que va a hacer es una submuestra de las variables, ¿de acuerdo? Entonces es como combinar la idea del Random Forest con la idea del boosting, listo, pero en este caso lo voy a dejar con todas las variables. Entonces vea que aquí hay como dos inyecciones de aleatoriedad, si quieren pensarlo así, uno por el lado de una submuestra de las observaciones en cada iteración y por este lado es una submuestra de las variables o los atributos en cada uno de los nodos para cada uno de los árboles y eso en cada una de las iteraciones. Entonces vea que ahí se me vuelve un poquito más tedioso el algoritmo, pero él es capaz de hacerlo. Entonces recordemos, con todo esto ya especificamos las características o que van a describir precisamente el gradient boosting y ya procedemos a hacer el entrenamiento o el fit. Le damos quiénes son los datos de entrenamiento, los X y los Y de entrenamiento. Si yo le doy F, pues me va a reportar todos esos parámetros que le acabé de dar e incluso otros que por defecto él utiliza, pero mínimamente estos son los que me parecen importantes como para que entendamos bien el problema. Listo. Ahora, ahí ya hizo un entrenamiento. La pregunta ¿es suficiente con esos 100 estimadores? O sea, ¿eso es mucho? ¿Es poquito? ¿Cuál debería de ser el M óptimo para no cometer overfitting? Entonces tenemos que hacer un tuning sobre los parámetros, sobre los hiperparámetros. Aquí voy a hacer el tuning solamente sobre M, pero también se puede hacer el tuning sobre, por ejemplo, sobre la submuestra, puede ser que con el total de los datos o con una porción .9, con una porción .8, una porción .7. O también puedo, por ejemplo, con tamaño mínimo pues mínimo número de observaciones en algún nodo terminal, 1, 2, 3, no sé, hasta 10. O, por ejemplo, mínimo número de observaciones de split. O sea, cada uno de estos parámetros que están aquí se pueden volver un hiperparámetro. ¿De acuerdo? Incluso la tasa de aprendizaje. El asunto es que si yo voy a hacer un tuning sobre todos esos hiperparámetros, pues obviamente me come mucho tiempo computacional. Por ahora, solamente para mostrar, voy a hacer un tuning sobre el M, o sea, sobre el número de estimadores. Vamos a ver si es suficiente con 100 o con más o con menos, ¿de acuerdo? Pero les dejo claro que uno puede hacer tuning sobre los demás. ¿Estamos? Entonces hacemos prácticamente lo mismo que hacíamos con el Bagging y el Random Forest. Entonces vamos al paquete scikit-learn, llamamos el método de ensamblar, el módulo, la función de boosting, gradient boosting classifier. Vamos después también a ese mismo paquete, pero en otro módulo, el módulo model selection, e importamos esa función que se llama grid search cross validation. Recuerden que esta función va a hacer una búsqueda sobre una grilla de valores para los hiperparámetros, pero utilizando la técnica de validación cruzada. Y el segundo de ese mismo módulo me va a importar cuál va a ser el método de cross validation que yo quiero implementar. Recuerden que hay varios métodos, en el curso hemos visto al menos dos, el E1Out y el K-Fold, pero el Python tiene muchos más, pero aquí vamos a utilizar el más estándar, que es el K-Fold Cross Validation, que se llama así, K-Fold. Listo. Entonces aquí ya vamos a definir la grilla. Entonces la grilla, por ejemplo, voy a definirla entre 1 y 21. Vamos a ver si máximo con 21, o sea, no se necesita ni la 22, 23 y así hasta la 100, ¿de acuerdo? Que teníamos anteriormente. Aquí lo hice cortico, pues para que no comiera tanto tiempo, pero uno puede poner hasta un máximo de 100 o 500, no sé. Listo. Entonces coge con una iteración, con 2, con 3, con 4, con 5 y así sucesivamente hasta un valor máximo que aquí en este caso se lo di de 20. Listo. Recuerden que él suma. Entonces yo le pongo 21, él realmente me lo resta pues menos 1, entonces un 20. Y defino la grilla. Entonces esa grilla va a ser un diccionario realmente y ahí tengo ese rango o esa grilla de estimadores de 1 a 20.
Y ya procedo acá a aplicar el keyfold. Entonces lo guardo como un objeto igualito, keyfold, todo en mayúscula, es igual a la función keyfold, y le digo cuántos folds o splits quiero utilizar. Recuerden que 5, 10, 15 es lo tradicional, aquí le puse 10. También puedo inyectarle más aleatoriedad, permitiendo que haya una baraja aleatoria sobre esas observaciones. Yo aquí se lo puse falso para agilizar el método. Y también si yo le digo random state, yo le digo que nada, ese sí, los resultados de este keyfold en este computador serían diferentes a los de cualquier otro. Si yo le digo un número aquí, una secuencia 777, 1, 2, 3, entonces es como definir una semilla. Listo. Y aquí ya se aplicó el método, yo lo llamo grid-search, ahí voy a guardar todos los resultados de aplicar la búsqueda sobre una grilla utilizando cross validation, y recuerden que él me pregunta, ¿qué estimador quiere que yo aplique para hacer el tuning? Ah, pues el F que acabé de definir aquí arriba, este que está acá, o sea, el Gradient Boosting Classifier, ¿de acuerdo? Segundo, ¿cuál es la grilla de parámetros? Miren que aquí ya lo definí, se llama grid. Entonces, ya listo, la grilla de parámetros es igual a grid. Recuerden el njobs, ese es pues para los procesadores, eso no me meto yo con eso. Ahí está utilizando todos los que encuentra. Aquí CB es el qué método de cross validation quiere utilizar, como ya lo definí previamente. Esta es toda la descripción o la especificación del keyfold que vamos a utilizar. Y finalmente le digo que es sobre cuál scoring usted me va a hacer esa búsqueda óptima sobre esa grilla. Entonces aquí por defecto yo utilizo el accuracy. Obviamente hay más scoring, pero todo lo tradicional para problemas de clasificación es utilizar el accuracy. Recuerden que entre el accuracy más cercano a 1, más preciso. ¿Listo? Y entre más cercano a 0, menos preciso. Y ya simplemente sobre eso que ya especifiqué aquí, miren que aquí hay 2 especificaciones, 3. Aquí especifico la grilla, aquí especifico el keyfold, aquí especifico la búsqueda sobre esa grilla utilizando cross validation. Entonces vean que cada uno se lo va pasando al siguiente, por decirlo así. Y finalmente ya con los datos de entrenamiento, tanto la X como la Y, pues vaya y aplique ese gradient boosting sobre esa grilla, o sea, aplique esto para el primer valor de la grilla que vale 1, ¿cierto? Y calcule por cross validation, en particular el keyfold, el accuracy. Después vaya y repita lo mismo, o sea, el gradient boosting classifier con el segundo valor de la grilla, que es el de 2. Y calcule el scoring utilizando el keyfold. Listo. Y así hasta el 20. Entonces vean que aquí ya tengo los resultados impresos. Entonces vean que con un estimador, o sea, es con un solo arbolito, ese es el resultado de la accuracy, 0.98. Vean que ya con 2, o sea, ensamble 2 árboles, este más el anterior, vean que ya la precisión es más alta, 0.99, mayor que el anterior. Y así sucesivamente. Vean que a medida que yo le voy agregando más valores o más árboles, o eso ya estoy ensamblando más, vean que como fui hasta mayor de 20, vean que ya aquí es de 1. ¿Listo? ¿Dónde ya convergió a 1 prácticamente? Con el 11. Vean que no es necesario. De hecho, yo puedo hacer un gráfico de esto. En el eje de las Y, grafico el accuracy, o sea, toda esta primera columna, y en el eje de las X, grafico todos los estimadores, que son estos que están acá. Entonces, vean cómo se comporta. Este sería el error por validación cruzada, en particular el keyfold. Este es el accuracy, ¿cierto? Recuerden que es entre 0 y 1. Y aquí me va a ir graficando los, ¿cómo llaman? Los M. Como yo puse desde 1 hasta 20, mírenlos acá los tengo. Entonces, a medida que va bajando, va aumentando el número de árboles, miren que el error de cross validation va disminuyendo. ¿Listo? O al revés, el accuracy va aumentando. Aquí, ojo que grafique al revés. Miren que puse 1, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde estoy? Sí, 1 menos mins, así lo llamo. O sea, 1 menos el accuracy. O sea, esto es el error. ¿De acuerdo? ¿Dónde sale ese mins? Miren que aquí lo tenía allá arriba. Véanlo acá.
Means no es otra cosa que calcule el promedio de todos los resultados de la búsqueda de validación cruzada. ¿Listo? Entonces, él tiene internamente todos esos valores y los promedia. ¿Listo? Entonces, ahí lo tenemos. 1 menos means. Ahí están guardados. Ahí los tenemos. Entonces, ¿qué vemos? Miren que más o menos, alguien podría decir, vea, para mí con 5 ya prácticamente tiene ya convergió, pues como a esa constante. Algunos podrán decir, vea, vaya al de 10 u 11. Miren que en 10 u 11 ya todavía se gana un poquito más. De hecho, véanlo aquí. ¿Cuál estoy diciendo yo? El 5. Vea que con 5 ya está en 0.9987. Pero alguien puede decir, profe, vea, yo me voy con el de 10 o el 11. Ya prácticamente es 1. No es necesario irse por allá con 20 y menos con 100, ¿cierto? Que era lo que había puesto inicialmente aquí en este primer entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos varias propuestas. Hay gente que se casa directamente con lo que él ve allá en el gráfico. Donde es el mínimo, alguien podrá decir de una vez aquí en el 11, ya que es el que me recomiendo el paquete, vean. El número de estimadores óptimo es 11 y para ese 11 tenemos una curacilla de 1. Entonces, no es necesario del 12 en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, alguien puede utilizar m igual 11, pero también puede irse un poquito más antes, vean, con un m de 5, vean que en la gráfica ya se gana esa convergencia. Listo. Entonces, puede estar oscilando acá entre estos valores de m, ¿de acuerdo? Esa es una manera de hacerlo. O sea que si yo quisiera ya aplicar el método definitivo, me voy para acá y en vez de 10, por ejemplo, le copio 11. Hago el entrenamiento y sobre eso hago la predicción. Listo. Pero también vamos a aplicar el early stopping, que hablábamos ahora. Entonces vamos a ver cómo lo utilizamos. ¿Qué voy a hacer? Vea, vamos a definir entonces, llamamos del paquete del módulo de ensamblaje, la función que siempre hemos utilizado. Mire que aquí, por ejemplo, le puse número de estimadores, me dio por ponerle 500. Listo, arriba le puse 100. ¿Ya? Y vea que voy a hacer dos tipos de entrenamiento. Uno que se llama F-ES, E de early y S de stopping. Listo. Y el otro, el de abajito, no tiene early stopping, o sea, es el tradicional que ya vimos arriba. ¿En qué se diferencian? Vean acá, vean que los dos utilizan una función logarítmica, lo que llamamos la devianza. La tasa de aprendizaje la voy a asumir la misma, la submuestra la misma, o sea, no es stochastic gradient boosting. Estos son los parámetros del árbol. En los números de estimadores aquí, vea que yo le estoy diciendo 500 estimadores. Y vea que sí le estoy preguntando algo. ¿Cuál es la fracción de validación? Entonces, para poder aplicar el early stopping, él internamente me va a preguntar cuál es una fracción de los datos para yo dejo como entrenamiento y el otro lo dejo para validar. ¿Ya? Entonces, es algo parecido a lo que hace el cross validation, simplemente que aquí le llama conjunto de validación. Entonces, por ejemplo, le dije punto 2, o sea, entrene con el 80% de los datos y el 20% restante déjemelos aparte para ir haciendo la validación en cada uno de estos estimadores. O sea, cuando empieza en 1, sigue a 2, sigue a 3 y así hasta 500. Ahora, él internamente va a buscar, va a decir, vea, cuando ya no haya, le puedo poner un número máximo de iteraciones para que pare. Yo le puedo decir 10 iteraciones. O sea, si después de 10 iteraciones ya usted no ve mejora entre la iteración actual versus la pasada, o sea, la diferencia es muy pequeña, pare el algoritmo ahí. Listo, por llama, es una manera de parar de manera temprana. O sea, que de los 500 realmente no los va a hacer. Yo le estoy dando esos 500 acá, pero él apenas empieza a obtener el resultado en la iteración presente o corriente versus la iteración anterior y ve que la diferencia ya es muy pequeña y si después de 10 iteraciones ve que no hubo una mejora, entonces pare. Entonces miren que él necesita estas tres cositas.
Lo primero, pues la fracción de validación, ¿ya? Es para ir calculando la predicción, ¿cierto? Es como similar a lo que hace el cross validation. Aquí me está definiendo lo que llama la tolerancia. La tolerancia es precisamente la diferencia entre el F en la iteración presente versus la anterior. Cuando esa diferencia sea casi o exactamente de 0.01, pare, ¿ya? Pero a veces puede que esa diferencia se dé y en la iteración que viene puede que aumente un poquito. ¿Listo? Y después puede que baje un poquito. Entonces, él se demora unas 10 iteraciones más. Si después de 10 iteraciones ve que esta tolerancia se está alcanzando, ya es un momento para parar. Voy aquí a Stop, les comparto el tablerito y les explico mejor el asunto. Recuerden que el algoritmo, él tiene F, ¿están viendo? Sí. F en la iteración M y está comparando con la iteración en M-1, ¿cierto? Recuerden que aquí está más un ρ y aquí está un H, listo, de gamma. Realmente, ¿el que está haciendo? Cuando llega a esta iteración M, él va a comparar con esta iteración o con esa solución en la iteración M-1. Entonces, la tolerancia no es otra cosa que la diferencia entre esos dos resultados en diferentes iteraciones. Entonces, si esto es aproximadamente igual a esa tolerancia, que en ese caso se lo dimos de 0.01, listo. Entonces él ya va diciendo, ah, bueno, esto es un buen criterio para uno decir, ya está convergiendo. En otras palabras, significaría que esto que está aquí ya es muy cercano a 0, ¿cierto? Pero entonces, él se queda otras 10 iteraciones, eso es lo que nos está pidiendo, quédese otras 10 iteraciones más. Si durante esas 10 iteraciones adicionales se sigue manteniendo esa diferencia, esa tolerancia, entonces ya le dice stop. Stop. Listo. Pare. Entonces, en otras palabras, vengo yo acá, aquí tenía 500 valores, y él lo que va a hacer es va buscando, y si ya se cumple eso que les digo, pues él para ahí. No hace lo otro que sigue de acá para adelante. Esto no lo hace. ¿Listo? Mientras que la otra función que vamos a hacer, no. Como no es early stopping, él va a seguir hasta que se cumplan las 500 iteraciones. ¿De acuerdo? Entonces, vean la gran diferencia. En el early stopping, yo le doy un M, por ejemplo, ahí en la aplicación se lo di de 500, pero él realmente va de esos 500 y va a parar cuando se cumpla ese criterio. Mientras que sin el early stopping, él va a hacer las 500 iteraciones. ¿Sí ven la diferencia? Entonces miren que acá este camino es mucho más rápido que este que está acá. Sobre todo si esas iteraciones M son bastante grandes. Entonces parémoslo y veamos bien la diferencia entre las dos funciones. Y lo corremos. Ahí paró. Compartamos el Chrome. Aquí está. Entonces, ojo. Tengo dos métodos. Uno con el early stopping y uno sin. Con, simplemente le digo, vea, deme los 500, una fracción de validación. El número de iteraciones, si no cambia más de 10 iteraciones, ya pare del todo. Eso es lo que define paro. Y él va a parar después de que esa tolerancia de 0.01 se mantiene durante esas 10 iteraciones. O sea, ya no hay ganancia. ¿Para qué más iteraciones si ya convergió? Eso es lo que le está queriendo decir. Entonces, como ya convergió, pare. ¿De acuerdo? Ahora, el otro, vea que no tiene eso. Todos estos parámetros que están aquí no se los di. Vea que simplemente le di los 500. Entonces vean que aquí voy a tener el entrenamiento, dos entrenamientos. Uno con el gradient boosting sin el early stopping, o sea, este que está aquí especificado, y otro entrenamiento con obviamente datos X y Y de entrenamiento, ¿cierto? Pero con el modelo especificado con el early stopping, que es este que está acá. Listo. Y vea que él tiene internamente una función que se llama el score. El score es el resultado final de ese método. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pues miren, ¿cuál fue la accuracy promedio? ¿Ya? O sea, promedia sobre esos y dice
sin el early stopping es 1. O sea, con los 500 que yo le di, me dijo, vea, él paró sin el early, vea que estoy sin early stopping, ya se tiene una accuracy promedio de 1. Y con el early stopping también, pero vean que con el early stopping lo hizo con 16 de los 500. O sea, no fueron necesarios 500 de estos estimadores, sino que ya con 16 él ya obtuvo esa diferencia tan pequeña en la tolerancia entre una iteración M versus la iteración inmediatamente anterior. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo obtuve? Él tiene una función o un argumento que llama n-estimators-. Ese valor, esa funcioncita que está ahí me está dando este valor. ¿De acuerdo? ¿Cómo se da uno cuenta? Pues tiene que ir a la ayuda, donde vamos, el gradient tree, ¿dónde estaba? Es este. Ay, perdón. ¿Dónde está? Gradient boosting classifier. Mírenlo aquí. Esa es la función. Y vean que acá están los parámetros. Todo esto que ya le definimos, ¿cierto? Ahí está toda la teoría. Y miren que abajo están los atributos, o sea, los resultados, o lo que en R se llama los values. Entonces vean que cuando le digo, este, que es el que le está señalando en el código, es el número de estimadores seleccionado por el early stopping. ¿De acuerdo? Pero para eso tengo que especificarle el número de iteraciones que no cambie. ¿De acuerdo? De otra manera, pues se utiliza el total de estimadores, que era el 500 que estaba allá. También vean otras cosas. Tiene las importancia relativa a las características, entonces también lo vamos a hacer así como hicimos con el random forest de la clase pasada, ¿de acuerdo? Entonces miren que tiene otra serie de resultados que podemos utilizar para ir a evaluar. Entonces vamos otra vez al paquete, pues al Jupyter, y ya, ¿qué hacemos? Pues yo llamo ese M, va a ser igual al F del early stopping y lo llamo n-estimators-, o sea, me va a traer ese numerito de 16. O si no, de una vez le copio el 16, ustedes escogen. Entonces vean que aquí ya es la especificación del gradient boosting, la pérdida, el número de estimadores, vean que ya sí es el óptimo, ya no es ni el 100 ni el 500, sino que en este caso le di el de 16. O le pude haber dado el de acá, el que era 11, o el de por acá 5, ¿cierto? Miren que ahí está rondando, vean que los dos métodos me están arrojando valores. Uno es este, sin el early stopping y simplemente hallando con el cross validation, vean que dijo que con 11 ya convergía a 1, listo. El otro con el early stopping me dijo que 16, este es 20, 19, yo no sé por qué esto aquí cambia, pero bueno, por aquí está el de 16. Listo, o sea, la diferencia entre el uno y el otro pues es ya pues muy pequeña. O si alguien quiere no irse tan allá, pues puede proponer un valor, no sé, de 5, 6, 7. El hecho es que esté entre 5 y el 11 de aquí. Listo, entonces aquí tengo unos 3 candidatos. El 11 que me da por un lado, el 16 que me da por el otro y de pronto un valor por detrás de ese valor de 11. Yo le puse el del early stopping, que es este de 16 que está aquí. Y el resto igualito como lo veníamos trabajando. Recuerden, también pudimos haber hecho una búsqueda sobre grillas de valores de esto, sobre la tasa de aprendizaje, la submuestra, máxima profundidad. No lo hice por cuestión pues, de tiempo computacional, pero lo pueden hacer. Entonces los dejo de tarea. Simplemente es acá definir más grillas. Listo, aquí estamos definiendo n-estimators y esa es la primera grilla. Podemos poner otro que sea la grilla para la tasa de aprendizaje, otro valor para la submuestra, otro, por ejemplo, para el mínimo número de observaciones. Listo. Y todo eso lo meto en un diccionario y ya él llama todo eso acá. Aquí van a estar todos y él corre el modelo. Entonces va a ser combinaciones no solamente del número de estimadores, sino también el número de nodos terminales, la tasa de aprendizaje, la submuestra, y me va, de todas esas posibles combinaciones, me va a seleccionar cuál es el más óptimo. Entonces aquí me va a decir, entre llaves, me va a decir todos esos valores, cuáles fueron los óptimos. Listo. Entonces se los dejo de tareita ahí. Bueno, entonces ya entrenamos acá de manera ya así óptima
y entrenamos y hacemos la predicción, ¿de acuerdo? Y volvemos y hacemos exactamente lo mismo, que es lo que se va a encargar ya el primer grupito, que es la parte de Model Evaluation, y ahí vamos a ver toda la parte de las accuracy, las matrices de confusión, la curva ROC, el área bajo la curva, que lo hemos utilizado, no lo he explicado precisamente para que lo trabaje ese grupo, y vean que aquí tengo una accuracy de 1, y tengo una UC de 1 y obviamente la curva ROC, mire que se está comportando pues de manera perfecta. Alguien va a decir, profe, pero es que eso está muy bonito, de acuerdo, pero eso en particular es por esa característica de esos datos. Y tenemos ya otros datos que ya no les han metido tanto la mano como estos, pues obviamente ya se tienen resultados pues no tan perfectos, por llamarlo así. Listo. Ahora, recuerden algo importante, así como en Bayesian y en Random Forest podíamos calcular la importancia relativa de las variables, es decir, aquellas variables o atributos o características que más importancia o más relevancia tienen en términos predictivos, lo podemos hacer también para el boosting. Entonces hacemos el mismo código que teníamos antes, traemos el pandas para tener un data frame para darle los nombres de las variables, con ese fin es que lo hago. Si fuera con el NumPy no me va a permitir nombres de variables, y el otro paquete que es para hacer la gráfica, el pyplot en el paquete matplotlib. Entonces aquí ya aplico, vean, F, que este es el modelo que entrenamos, ¿cierto? Esa F es esta que está acá, esta que está aquí. Sobre ese modelo ya óptimo entrenado, calculo las características, mírenlo acá en la ayuda, vean que aquí lo tenía, Features, Importances. Yo le doy clic ahí, pues obviamente me explica la funcioncita, listo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahí. Y este index simplemente es para que me dé a cada una de esas importancia de características, pues los nombres de las variables que yo ya tenía definidas por allá. Por eso fue que utilicé el pandas, ¿de acuerdo? Y finalmente hago un sort de los valores de manera ascendente, o sea, póngame quién es la variable y cuál es el valor de su importancia relativa mayor, después quién es la segunda variable más importante con su correspondiente valor, la tercera variable más importante con su valor y así sucesivamente. Yo aquí grafiqué los 9 primeros, pues mostré los 9 primeros, pero pudimos haberlos puesto los 116. Si yo no le pongo nada aquí en el head, él me saca los 116. Listo. Y ya finalmente hago una gráfica. Me grafíqueme los 9 mayores. ¿De acuerdo? Y ese es el resultado. Entonces tengo otra vez el olor N, que es ese mismo, lo encontramos también en el Random Forest, y otros valores, pues aquí la mayoría de los que están aquí coinciden con los que estaban arriba en el Random Forest. ¿De acuerdo? Recuerden que él tiene 2 medidas de importancia, basado en Gini, por eso le pongo aquí ese título, Gini Importance, pero también recuerden que está el de la permutación, que lo empleamos allá cuando utilizamos el Random Forest. Bueno, ese no está por defecto, ese está en el módulo Inspection del Scikit-learn, él tiene una función que se llama Permutation-Importance, entonces él aplica esa función sobre el gradient boosting óptimo que acabamos de hacer, evaluando en los datos de prueba, obviamente, y ya tiene el resultado. En este caso, recuerden que este método penaliza más que el otro, ¿ya? O sea, como que selecciona realmente más, o sea, más pocas variables importantes. Aquí yo puse las 9 primeras. De hecho, mire que empieza con un valor de 0.61 y llega hasta un valor de 0.003. Miren aquí, con las 5 primeras, vea que ya llega un valor de 0.004. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente no va a sacar aquí 9 que me sacó, sino que aquí me sacó 5 más o menos. Listo, pero vuelve y juega, vea, el olor N está aquí, olor N, el olor L creo que también está, mírenlo por aquí, olor N, no sale de segundo, sale de 2, 3, 4, 5, 6, 7 de octavo, pero está el olor A, no sé si está por aquí, mírenlo aquí, no es de tercero, sino de 1, 2, 3, 4, 5, de sexto. El Sport Print Color R, Sport Print Color R, vea que 1, 2, 3 de cuarta, aquí está también de cuarta. El Stalk Surface Below Ring
mírenlo aquí, está el surface below ring Y, está de tercero, mientras que aquí está de 1, 2, 3, 4, de quinta. Listo, entonces miren que todas estas que están acá, ahí sí coincidieron con muchas de las que están aquí. No sucedía lo mismo cuando estábamos allá en Random Forest, ¿listo? ¿Se acuerdan? Entonces ahí ya tenemos esos dos resultados. Te les dejo de homework dos cosas o como de tarea. Primero, aplicar el Stochastic Gradient Boosting. Ya sabemos que simplemente es ir a la función y aquí donde le dice subsample, ya no es 1, o sea, no utilice el total de los datos de entrenamiento, sino que utilice una submuestra. Y lo pueden hacer un tuning, no necesariamente ponerlo ad hoc, por ejemplo, .9, .8, .7, sino que busque de manera óptima cuál debería de ser la submuestra óptima para entrenar realmente pues el gradient boosting definitivo, listo. Y también pueden hacer exactamente y comparar esos resultados con los que tenemos anteriormente. Entonces ahí aplica la pregunta que hicieron ahora, ¿qué tanto se gana o no? Precisamente para eso es el homework, para ver, primero hay que mirar si esa parte estocástica le hacemos tuning o no. Entonces, sin hacer tuning, miren a ver si hay mejora o no hay mejora. Y en caso de que quieran hacer el tuning sobre ese parámetro, lo pueden hacer y ahí sí comparan realmente de lo óptimo anterior con este óptimo que tendríamos acá, ¿de acuerdo? Si dejo de compartir y vamos al R. Ese no lo voy a explicar así tan detallado como el de Python. A mí me gusta ahí sí, para ser un poco honesto, un poco más honesto, me gusta más el Python ahí para hacer ensamblaje con respecto al R. Pero de todas maneras, miremos el R cómo lo hace. Entonces, recuerden del código que les envié, que se llama Tree Ensemble. Bueno, ahí no se ve porque lo está tapando este cosito, pero bueno, ahí está el boosting. Recuerden que en ese código teníamos todos, el bagging, el random forest y el boosting. Entonces nos paramos ahí en boosting, ya cargué todos los datos. Aquí simplemente hago una cosa y es que esa base de datos que está aquí, data 1, recuerden que la primera columna de la base de datos era una variable de ceros y unos, pero mire que esa variable es numérica. ¿Listo? Entonces tengo que volverla, esos números, al convertirlo a números, y tengo que, perdón, no, es que ya lo había corrido. Ya lo había corrido, ya lo tenía. Estos datos eran categóricos. Entonces, al volverlo numérico, él me los pone ya no 0 y 1, sino 1 y 2. Por eso le resto este -1, para que me conserve la estructura de unos y ceros, ¿de acuerdo? Simplemente es con ese fin. O sea, en otras palabras, que allá en la base de datos me aparezca en la primera columna una variable, esta que está acá, esta que está aquí, las clases, pero que realmente esa variable sea categórica. Listo. Eso es todo lo único que estoy haciendo. Vámonos, porque esto me tapa para encontrar dónde está. Ay, esto se puede alinear acá. Y esto como es, por aquí arriba. Listo. Entonces ahora, recuerden que hay dos paquetes. Vamos para arriba, mírenlos. Para boosting está el GBM, hay otro que llama el M-Boost y hay otro mucho más general que llama el Extreme Gradient Boosting, o sea, XG Boost. Yo voy a utilizar este, listo, que ese es como el que normalmente la gente utiliza. Este es mucho más pesado, pues tiene mucho más manual, es mucho más largo, pero hace exactamente lo mismo el que está acá, incluso hace más cositas, me he dado cuenta. Y este Extreme Gradient Boosting, ahorita hablo un poquito de él, ¿de acuerdo? Entonces vámonos para abajo, vamos a utilizar ese, entonces vean que ahí les digo, usando la librería GBM. Entonces aquí defino 1000 iteraciones, no le puse ni 100 ni 500, aquí me dio por cambiarle a 1000, eso sí fue de locura por llamarlo así. Le defino las características del árbol, miren que lo defino antes, número mínimo de observaciones lo defino como 1, dado que son árboles de clasificación. Y aquí ya le llamo la función que se llama f, pero le pongo .boost
porque previamente está la de f.randomForest y por allá también está la f.bagging. Simplemente es para tener como las tres funciones de ensamblaje con los tres diferentes métodos. Aquí ya es la función, se llama exactamente igual que la librería, GBM, Gradient Boosting Models, eso es lo que significa. La variable Y, que son clases, ¿cierto? Es la primera columna que aparece en la base de datos, en función de las otras 116 variables. Miren arriba a la derecha, recuerden que son 116 variables en esa base de datos data, pero la primera columna es la variable objetivo Y, que llama clases, y las 116 restantes son ya las variables codificadas de esas variables categóricas iniciales, que eran 21 categóricas, ¿cierto? Entonces ya la categoriza, recuerden que quedan 116. Listo, después de eso, vaya y lea sobre la base de datos data, pero no todos los data. Recuerden que ya hicimos un entrenamiento, que ese entrenamiento, si no me falla la memoria, era el 70%, fue que lo vamos a 80%. Entonces, con el 80% estamos entrenando y el resto lo dejamos para hacer las predicciones. Listo. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí. Entonces, vean que no está cogiendo todo el total de las variables, o sea, no está cogiendo los 8.124 hongos que tenemos en la base de datos, sino que estamos cogiendo el 80% de ellos. Y aquí ya me cambia el nombre. Esto de distribution, lo que está preguntando es cuál es la función de pérdida. Entonces, esa es equivalente a la que en Python le llamábamos devianza o deviance. Entonces, aquí se llama Bernoulli. Listo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta, profe, de eso? Pues vamos abajo a la derecha, allá donde estoy escribiendo, mírenlo, GBM, le digo mover, Generalized Boosting Regression Modeling, eso es lo que significa esa función, y vea que aquí la distribución, él me pregunta por un montón, de hecho tiene bastantes. Vea que aquí está la Bernoulli. Al decirle Bernoulli, él está haciendo es una regresión logística. ¿Listo? O sea, esa función de pérdida que habíamos definido allá. Miren también que tiene incluido el AdaBoost. ¿Listo? Y vean que aquí está haciendo pérdida exponencial AdaBoost. Entonces vean lo importante de uno conocer la teoría. La clase pasada, recuerden que ya explicamos qué era el AdaBoost por un lado, sobre todo de manera intuitiva, pero vimos que era equivalente a minimizar una pérdida exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, si uno no conoce la teoría, uno lee esto y no entiende. Y lo mismo pasa en Python. Miren que allá, si yo le decía exponential, era equivalente al AdaBoost. Listo. Y hay otros, ¿cierto? Este tiene un poquito más de funciones de pérdidas, pero porque aquí, recuerden, él mezcla todos. Aquí está tanto regresión como clasificación, mientras que en Python él tiene para clasificación por un lado, pues obviamente tiene menos funciones, y por el otro tiene las de regresión. Listo. Tiene otro parámetro que se llama n.trees, o sea, ¿cuántos árboles quiere usted construir? En ese caso yo le digo igual a b. Pero ¿cuánto fue b? Los 1000 que le puse acá. ¿Listo? Que es el número de iteraciones boosting, o sea, desde 1, 2 hasta 1000. Miren que me pregunta por otro parámetro que se llama shrinkage, y vea que se lo estoy poniendo de 1. Ese es el parámetro de regularización, es decir, no me va a hacer nada de regularización en este caso. Recuerden que está entre 0 y 1. Entonces, al ponerlo 1, no hace nada. ¿Dónde me doy cuenta de eso? Miren que él abajo se lo dice. Shrinkage, vea, es un parámetro de contracción aplicado para cada árbol en la expansión. Y vea que se dice, por defecto se utiliza 0.1, pero aquí lo voy a dejar de 1, o sea, no voy a hacer esa regularización. Back fraction, ese es el del Stochastic Gradient Boosting. ¿Cuál es la fracción de observaciones que usted va a dejar en la bolsa, así le llaman, para hacer el entrenamiento en cada una de esas 1000 iteraciones? Entonces, si yo me voy para allá, para Back fraction, ese no es otra cosa que el Stochastic Gradient Boosting. Listo. Entonces, miren que así es la fracción de las observaciones del conjunto de entrenamiento que se seleccionan de manera aleatoria para construir el siguiente árbol en la expansión, ¿cierto? Entonces, cada vez que va haciendo el arbolito, él va seleccionando ahí. ¿De acuerdo? Si le pongo, vea que aquí por defecto utiliza 0.5. La pregunta que alguien me hacía ahora, pues, ¿cuáles son valores? Vean que, por ejemplo, el R utiliza 0.5. Pero recordemos que cuando es 0.5 es muy similar este resultado al del
si lo hiciéramos, por ejemplo, con muestras Bootstrap, ¿de acuerdo? Pero eso no me voy a meter en eso. Entonces aquí no lo estoy haciendo así, o sea, no lo estoy haciendo estocástico. Y vean, adicionalmente, me pregunta por cuántos false voy a utilizar. Entonces aquí para cross validation yo le puse 5, pero le pude haber puesto también 10, ¿de acuerdo? Entonces miren que aquí están todos esos argumentos de los cuales depende la función. Una vez que lo corro, pues simplemente me saca pues la especificación de lo que está acá, eso no me muestra mayor cosa, pero tiene una función muy importante, que es el gbm.perf. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Va a ser el early stopping, pero utilizando cross validation. Pero ojo, como yo le estoy poniendo este método de cross validation, él me tiene que preguntar cuántos cross validation. Esa información la tiene el FBoost, que miren que ya se la di acá antes. ¿Sí la ven? Ahí es un poquito perezoso el R. Si uno no se da cuenta de eso, si uno no le copia nada acá, pues obviamente cuando yo le vaya a decir el cross validation me va a decir error, porque no lee esa información en esa función anterior. ¿De acuerdo? Entonces si uno lo ejecuta, ay, perdón que aquí me equivoqué. Claro, fue porque yo ahorita corrí esto. Permítame, yo lo corro acá rápidamente. Ahí importo la base de datos, nombres, elimino la variable redundante, genero las dummies, entreno para un lado, saco los datos de entrenamiento, perdón, el 20 para prueba, ahí está corriéndolo, no se demora mucho, y ya corrió, nos vamos para abajo para el boosting. Miren una cosa buena de la consola del R, vean que yo me paro acá y él me deja navegar, es como un índice del código, ¿listo? ¿Cómo hago para que eso aparezca? Miren que yo me paro en boosting, es porque le puse previamente más numerales, creo que son 5, si no me falla, o 6. Si yo le quito aquí algunos, ya él acá no los coge, listo, me los elimina. Miren que le pone el nombre y al ladito está el numeral, listo, mírenlo a ver, lo quito aquí y obviamente tengo que quitarle acá también. Miren, miren, ¿sí ven que ya se fue? Ahí decía random forest, ahí dice random forest. Al ponerle, mire que ya apareció boosting. ¿Sí lo vieron? Vean, si yo lo pongo aquí, vea que ya el boosting se fue, ya no aparece. Entonces creo que eran 4 numerales. Yo le pongo más para que no me olvide. Yo siempre le pongo, vea, ahí no está. Al ponerlo, vea que ya desaparece random forest aquí y aparece boosting. Ahí le pongo el numeral. Ahí. Miren ahí el numeral. Y ahí apareció boosting. Y si yo le doy aquí, vea que ya apareció. Entonces es una manera bonita de uno poder navegar en el código si tiene muchas cosas. Listo, aquí ya los datos, 1000, tal, aquí hizo el entrenamiento. ¿Cuántos árboles le di? 1000. Bueno, pronto aquí se me va a demorar un poquito, pero no hay problema. Yo creo que lo tenían 100. Me va a demorar aquí, yo lo paro mejor, pongámosle 100. 100, 100, 100, 100. Ya que yo. Miren la información que me da. Yo le dije, este FBoost, vean allá abajo, me dice, esta es la formulita que le copié previamente, no me está diciendo nada. Me dice que utilizó una función de pérdida Bernoulli, le di que fueron 100 iteraciones las que hizo, pero vean que él me saca. ¿Cuál fue la mejor iteración utilizando validación cruzada? Me dijo que 76. Miren que aquí los resultados no son iguales a los que tiene el Python. ¿Ya? En el Python, ¿cuánto me decía? Que eran 11, 16. No, el 16 era con el early stopping, con el cross validation, 11. creo que era 11, algo así, ¿cierto? Miren que aquí me está poniendo 76. Entonces, por eso es que yo les digo que yo confío a veces en esta del boosting, confío más en el de Python que en el del R, pero de todas maneras se los muestro para que lo tengan también de alternativa. Y él me hace también la gráfica con esta función, Gradient Boosting Model, utiliza perf, que no me acuerdo qué es lo que es, creo que es el performance, así se llama, de ese boosting que acabo de hacer utilizando el método de validación cruzada. Si lo corro, miren lo que me saca. O sea, en otras palabras, es la versión gráfica. Aquí está la devianza,
y vea que aquí están. Para cada una de las iteraciones, como yo le dije máximo 100, vea que él me dijo, vea, es suficiente con llegar a 76. O sea, ese es como el early stopping que él está trabajando. Listo, eso es lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Mientras que en el otro, en el early stopping era 16. Sí, tenían razón, era 16, no era 11. El early stopping aquí es de 76. Entonces, donde está la rayita, ese es el óptimo para él. Pero veamos que no es tan así. Uno podría irse un poquito más para atrás. Vean que por acá, por alrededor de 20, yo creo que ya uno empezaría a tener los mismos resultados que los que tiene acá. Obviamente mejores para allá, sí, pero ¿para qué voy a poner a entrenar con los 76 o casi 80 iteraciones cuando por allá con más o menos 20 ya lo puedo estar obteniendo? Entonces les dejo de tarea que lo hagan con 20 a ver en resultados de comportamiento predictivo, si hay diferencia grande entre este de 20 y este de 76. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más les muestro? Bueno, aquí hago las predicciones, lo mismo de antes. ¿Cómo hacemos? Con el modelito FBoost. Obviamente tengo que decirle el 16, aquí no se lo puse, tengo que correrlo acá con, en vez de B, tengo que decirle 76 acá. Listo, pongámoslo de una vez. 76, y yo lo ejecuto. Aquí de todas maneras dejémoslo en B como estaba antes. Aquí entonces vamos a hacer la predicción. Ah, no, estaba bien. Permítame que estaba muy bien. Ahí cometí un error grande. Vea que él tiene ese parámetro que se llama best iter. Ese best iter era el que yo estaba corriendo. Lo que pasa es que cuando lo corrí solito me sacó la gráfica, pero vean que él me saca ese valor. Best iter. ¿Cuál es la mejor iteración de las 100 que le di? Si yo lo ejecuto, vean que abajo me dice que son 76. Entonces, cuando yo voy a hacer la predicción, le digo las características del boosting, los datos nuevos que ya sabemos son los datos sin los datos de entrenamiento, por eso el menos, y vea que él me pregunta aparte en el algoritmo el número de árboles. ¿Cuántos? Esos 76 que le puse ahí. Entonces ahí es donde les dejo la tarea. Pongan aquí 76 y ven el resultado, o ponen 20 y ven el resultado y ven qué tipo de diferencia hay. Y lo ejecuto, él me saca entonces las predicciones, aquí las redondeo, ahí están, y aquí ya hago vean, la tasa de falsos o de malas clasificaciones, 0, ese es el error de predicción. Obvio, miren que aquí ya era casi de 1 en la accuracy, de hecho con la matriz de confusión si la ejecuto, vean que la accuracy es de 1, eso es equivalente a un error de 0, y se me perdía por aquí, el AUC es 1, recuerden que entre más cercano a 1 mejor, ahí nos dio 1 exacto, y aquí la misma curvita que teníamos allá en el Python. Listo. Ahora, si lo quiero hacer regularizado, vean que yo defino un parámetro nu, que por defecto se trabaja con punto 1. Entonces, es lo mismo que habíamos dicho antes, y vea que allá me pregunta por el parámetro de shrinkage, igual yo lo tenía 1, mírenlo aquí, y aquí se lo cambié por ese valor de punto 1, o sea, esta versión ya es la regularizada. Pero todavía estoy en el gradient boosting, o sea, no lo estoy haciendo estocástico, ¿de acuerdo? Entonces ya uno hace lo mismo, va y mira cuántas iteraciones, ¿qué pasó allá? Algo de haber hecho mal. Ah, pues claro, no había corrido este. Esto aquí, ahí lo corre. Le digo cuáles son el número de iteraciones óptimas. Vea que este se fue al contrario, me está diciendo que las 100. Listo, mientras que el otro me está diciendo que 76. ¿Y era por qué? ¿Se acuerdan? Recuerden que hay una relación inversa entre nu y m. Entre más pequeño nu, más grande m. Y en efecto, miren que el nu se lo puse de punto 1. Por lo tanto, el m, vea que me lo tiró casi hasta el de 100, el máximo. Mientras que allá, cuando el nu era el más grande, vea que me lo puso más abajito, el 76, ¿de acuerdo? Entonces hay una relación inversa entre los dos. Y aquí, vuelvo y predigo, hago el todo, el error es de 0.0061, véanlo acá, en el otro era de 0 exacto, la matriz de confusión es de, la accuracy allá era de 1, aquí ya es de 0.99, y en efecto, ¿era por qué? Porque es que este está regularizando, recuerdan, está regularizando, el otro no, y este es el AUC, 0.9942, allá era 1, y la curva ROC.
pues es prácticamente la misma que está allá, a ver, un poquito más a la izquierda y abajito el valor, ¿de acuerdo? Si quisiéramos hacer el Stochastic Gradient Boosting, vea que aquí yo le digo PR. PR para mí es de proporción. Y yo le dije 0.5, que es el que por defecto utiliza el R. Recuerden que esto lo pueden cambiar, 0.6, 0.7 y así. Listo. O sea que aquí se los pongo, Stochastic Gradient Boosting, es decir, usa una fracción de las observaciones de entrenamiento. ¿Y dónde me lo va a pedir? Vean que aquí estoy combinando ya todo. Le estoy dando los 100 árboles. Le estoy dando una observación mínimo en algún nodo terminal para que pare de crecer cada árbol en cada iteración, ¿cierto? El parámetro de regularización, NU, que ya lo definí arriba, que era de 0.1. Y vea el back.fraction, esta es la proporción de observaciones que se van a usar para entrenar cada uno de esos arbolitos. Entonces yo le ejecuto aquí, ahí lo corro, ahí lo ejecuta. Listo, vean que corrió más rápido. Vean que aquí y lo mismo, ¿cierto? Por lo que estoy regularizando. Y aquí hago la predicción, hago esto en la media. Miren que el error de predicción es 0.049, mientras que con el otro, sin ese era 0.9942. Ah, no, perdón. Estoy mirando donde no era. Era 0.0061. O sea, sin Stochastic Gradient Boosting era 0.006. Con Stochastic Gradient Boosting, vean que lo bajó, 0.004. Listo. Y si hacemos la matriz de confusión, aquí está la cura, sí, 0.9951, mientras que antes era 0.09877. Ahí mejoró. Y si hacemos el AUC, lo mismo, 0.9954, mientras que antes era 0.9942. Más altico, y la curva ROC, pues ahí le saca la grafiquita. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Ya ustedes deciden según sus gustos, si les gusta más Python o R. A mí me gusta más el Python para aplicaciones de boosting, sobre todo porque miren que aquí yo no he hecho una búsqueda de ese parámetro óptimo, lo puedo hacer también. Yo les mando el código, yo lo tengo por ahí para otro algoritmo, pero ese se puede utilizar para cualquiera de los algoritmos que uno quiera. Simplemente uno tiene unos parámetros o hiperparámetros, le define grillas y él hace todas esas combinaciones y el algoritmo coge esas combinaciones y busca cuál es el óptimo entre ellos. ¿De acuerdo? Finalmente, pues vamos a terminar un poquito más temprano. Profe, una preguntita, porque el chin case, el parámetro ahí de regularización bajo la accuracy del modelo, ¿qué explicación hay ahí interesante? ¿Dónde estaba aquí? Eso era en el R, ¿cierto? Sí. Porque recuerda que él está regularizando. ¿Qué es la regularización? Si yo le impongo ese parámetro de chin case o regularización, él va a hacer que no tenga tanto M, ¿ya? O sea, que no peque por overfitting. Listo. De manera que recuerden que cuando estábamos con 100, él cogía y prácticamente era de 1. Bueno, el error era de 0. Entonces, al regularizar, ese M va a ser un poquito más bajito del 100 que le hayamos definido. Entonces, claro, entre menos M, pues va a haber un poquito más de error. Eso es lo que está haciendo. Entonces, por eso es importante lo de la regularización, para no ir a pecar por exceso, es decir, porque el M sea muy grande. Porque si el M tiende a ser muy grande, puedo cometer esos problemas de overfitting. Entonces, por eso es que es tan importante esto que está aquí, regularizar. Entonces, al regularizar es de esperar pues, que el resultado no sea tan bueno con el total de iteraciones 100 que estaba por allá, sino que le quita un poquito. Listo, eso es todo lo que él hace. ¿Quedó claro? Sí, señor. Entonces paro aquí y aquí buscamos. Bueno. En el programa yo siempre he incluido pero a veces lo doy, otras veces no lo doy porque este método es bastante pesadito. Para eso se necesita primero saber qué es el ensamblaje, después saber qué es el boosting, que ya lo sabemos, después saber qué es el gradient boosting, pero después
hay algo que desarrollaron estas dos personas. Miren que es un método relativamente nuevo, es del 2016. El boosting es del 2001, si no me falla la memoria. El gradient boosting es, el stochastic gradient boosting es como el 2005, si no estoy mal. Entonces miren que este método es mucho más contemporáneo, y estos dos señores, este incluso es estudiante todavía de doctorado, pero es un genio, y ellos inventaron un algoritmo que se llama el Extreme Gradient Boosting, o sea, el boosting de gradiente extremo. Esa parte nueva, eso de extremo, se refiere a dos cosas: a un aporte también matemático que hicieron en el algoritmo y también en términos computacionales, ¿de acuerdo? Entonces, ese método es bastante popular, bastante famoso en las competiciones de Machine Learning. Vean que ahí abajo lo digo, todos esos páginas, Kaggle, KDDCAP, Datacastle y así muchos otros, generalmente, por ejemplo, cuando utilizan Deep Learning o utilizan máquinas de vectores de soporte, bueno, otros algoritmos, generalmente lo ponen a competir con este método, porque da muy, muy buenos resultados. ¿Listo? Y en términos de que, primero, de que su comportamiento predictivo es muy bueno, es muy preciso, y segundo, computacionalmente es muy eficiente. Entonces, por eso lo llamaron extremo. Y miren las ventajas que tiene. Bueno, estas son aplicaciones que han hecho con el método: predicción de ventas en tiendas, categorización de productos, en la parte de marketing, el comportamiento o la predicción de cómo se comportan los clientes, clasificación de texto en la web, predicción de tasas de deserción en negocios, por ejemplo, cuando la gente se va de UNE o de PM, yo qué sé, para evaluar el riesgo crédito en las instituciones financieras, para detección de eventos anómalos, vean lo importante, por ejemplo, para detectar outliers se puede utilizar, para toda la parte en física de partículas, bueno, eso ya es cosas de físicos. No sé si ustedes han escuchado la partícula de Boson-Higgs, no estoy mal, es que se llaman así. Eso se ganó un premio Nobel por ahí en el 2013. Señor, la partícula de Higgs. Ellos utilizaron, ellos tienen ese experimento que demostró la existencia de esa partícula. Tocó meterle mucho Machine Learning. De hecho, salió una competencia de Machine Learning y creo que el método que ganó fue el Gradient Boosting. Listo. Es un problema de clasificación. Y ahí les voy a mandar incluso el texto para que vean cómo es de bonito ese. Listo. Entonces, aquí hay una lista de aplicaciones que han utilizado este método. ¿De acuerdo? En series de tiempo, por ejemplo, para finanzas, en economía, lo están utilizando bastante. Miren las mejoras que hacen. Trata de atacar los dos problemas, tanto en el sesgo como en la varianza. Recuerden que el Random Forest y el Bagging lo hacen más sobre varianza, el Boosting lo hacen más sobre sesgo. Este intenta como atacar por los dos lados, ¿de acuerdo? Y el método es bastante eficiente en la parte computacional, es muy flexible porque vamos a ver que uno puede hacer muchas cosas con ese algoritmo, y es escalable, ¿ya? O sea, uno puede trabajar con mucha cantidad de datos y lo puede paralelizar. Aquí están algunos de las mejoras o de las cosas que hace. Vea que puede trabajar con valores missing, eso lo hace flexible. Hay otros algoritmos que si tiene datos missing le va a salir error y él dice, vaya, o saque los datos missing o impútelos. Recuerden que imputar datos missing es como buscar un valor que reemplazaría ese dato missing. Este permite trabajar con datos missing. Soporta o trabaja con muchas funciones de pérdida. Entonces, la función logística, la exponencial, la cuadrática, la de error absoluto medio, bueno, todos los que hemos visto. Incluso permite que uno proponga su propia función de pérdida. Supongamos que uno es un teórico y dice, vea, yo voy a trabajar esta función de pérdida nueva, no está en la literatura, o dependiendo del área del conocimiento, esa función de pérdida se utiliza mucho. Eso pasó, por ejemplo, acá, en esta aplicación de física de partículas. Ese paper propone una función de pérdida en particular que utilizan en física y no está por defecto en los otros paquetes. Entonces miren que este lo hace flexible porque uno puede
lo que llama customize la función. ¿Listo? O sea, según el usuario, puedo programar mi propia función de pérdida y el algoritmo la coge. Y también puede trabajar con muchas métricas para evaluar la capacidad predictiva. También tiene para hacer el tuning parameter, o el parameter tuning realmente. ¿Listo? Así como lo estamos haciendo ahorita en Python. Puede hacer computación distribuida y paralela, ¿ya? Y puede procesar cientos de millones de observaciones en un computador. Imagínense uno meter cientos de millones de observaciones en un computador complicado, en un algoritmo. Este lo permite hacer. ¿De acuerdo? De hecho, esta aplicación de física de partículas no tiene puesto ese volumen de datos, pero es una base de datos grandecita y lo hace sin problema en un computador normalito. Y adicional, vean que no solamente está disponible en Python, sino que está también en otros lenguajes de programación. Está en Julia, está en R y también está en C++, porque realmente está implementado acá. O sea, está implementado en C++ y le hicieron interfaces a los otros lenguajes de programación que está aquí. Entonces, por ese montón de chulitos que tenemos acá o de ventajas que lo hacen eficiente, flexible y escalable, es que le llamaron que es un gradient boosting, pero extremo, porque puede hacer todo ese montón de cosas. Y adicional, también le hicieron mejoras en el algoritmo, que ahorita lo vamos a ver. Hace lo mismo, vean lo que estamos haciendo. Yo necesito hallar una función óptima, que es aquel argumento que me minimice el valor esperado de la función de pérdida. Recuerden entonces que él tiene un montón de funciones de pérdida y si no, yo también se las puedo proponer. El hecho es que esa función sea convexa y diferenciable. ¿Por qué diferenciable? Porque recordemos que estamos tratando con el gradiente. Necesitamos la derivada de esa función. Listo. Y recordemos que el ensamblaje pues no es otra cosa que sumar las predicciones. Eso es lo que está haciendo. Y utiliza en cada una de esas predicciones un arbolito entrenado pues con los datos de entrenamiento. ¿De acuerdo? Recordemos rápidamente que también esto tenemos un algoritmo que es secuencial, o sea, tenemos la solución en la iteración m, va a ser igual a la iteración m-1 más el update que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es entonces minimizar esa función de pérdida L que compara Y versus el f de X en la iteración M, pero como la iteración M es igual a esto que está acá, pues lo reemplazamos por su igual y por eso es que aparece ese término ahí. También es posible regularizar la función de pérdida, o sea, esta función de pérdida yo adicional la puedo regularizar. Ahorita más adelante está en una diapositiva. Aquí no está regularizada, ¿listo? Así como está. Y vean que él utiliza un algoritmo boosting, pero utilizando un enfoque de Newton. ¿Qué significa el enfoque de Newton? Que utiliza no solamente el gradiente, o sea, la primera derivada, sino también la segunda derivada. Cosa que el gradient boosting original no hace. El gradient boosting solamente utiliza la primera derivada. Este utiliza las dos. Recordemos que entre más derivadas, pues mucho más precisa la aproximación. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una aproximación de serie de Taylor de segundo orden. Cuando digo de segundo orden es que necesita la primera y la segunda derivada. ¿Y de quién es la aproximación? Pues de la función de pérdida, pues de su valor esperado, o sea, de la función objetivo que está acá, mírenla. De esta función objetivo vamos a hacer una aproximación de serie de Taylor de segundo orden, por lo tanto está la función original evaluada en la iteración m-1 más el gradiente, que lo denotamos como g por la función, ¿cierto? Más un medio de la hessiana. Recuerden que la hessiana captura o tiene incluidas todas las segundas derivadas por la función al cuadrado. Listo. Esas gradiente y hessiana están aquí definidas. Miren, todo esto es el gradiente y todo esto es la hessiana. Vean que aquí están las primeras derivadas de la función objetivo con respecto a la función y aquí están las segundas derivadas de la función objetivo con respecto a la función al cuadrado, pues el f2. Y todos evaluados en la iteración inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque es un método iterativo. Listo, entonces él se pega de todo este resultado matemático que está acá. Entonces él va y tiene esa función. Si yo derivo,
Aquí simplemente, ojo, aquí aproximé la función, ¿de acuerdo? Aquí ya lo que va a hacer es derivar la función con respecto a la función. O sea, el valor esperado, todo esto, o sea, esa aproximación de Taylor con respecto a f. Por lo tanto, me queda g, o sea, el gradiente. ¿Por qué? Porque miren que el gradiente está acompañando a la función. Yo estoy derivando es con respecto a f. Por lo tanto, derivar acá con respecto a f me da el gradiente. ¿Listo? Y en el otro me va a dar ¿qué? La hessiana por la función. En efecto, miren que este cuadrado, estoy derivando con respecto a f, pues este cuadrado que estoy señalando ahí baja acá, se cancela con este 2, la hessiana es constante para él porque estoy derivando con respecto a f y me queda f solita, ¿cierto? Entonces miren que aquí está, y lo igualo a 0, o sea, esa es la condición de primer orden de un problema de optimización tradicional. Antes, ¿qué hacíamos? Derivábamos, teníamos era el gradiente solito, esto no estaba, porque no utilizábamos segundas derivadas, solamente teníamos esto. Y recuerden que la condición de óptimo es que el gradiente sea 0, ¿sí o no? Ah, profe, yo no me acuerdo, vamos para arriba. No sé, bueno, ya es mucho para arriba, pero por allá estaba en la teoría. Mírenlo por acá. Vean, si yo estoy minimizando esta función, miren que estoy minimizando la misma función que está allá, ¿cierto? Pero derivo, y esa derivada tiene que ser igual a 0 precisamente para que exista un mínimo. Entonces ellos se pegaron de esa condición de primer orden, que es la que está por allá abajo. Entonces, para que entiendan fácil, lo que hizo fue coger esta función de pérdida, el valor esperado, ¿cierto? Minimizar el valor esperado de la función de pérdida. Donde está f de x lo reemplazan por la forma iterativa, que es esta forma iterativa que está aquí. ¿Listo? O sea, es un problema de minimización iterativo. Mírenlo acá, valor esperado de la función de pérdida. Y aproximan, hacen una aproximación de Taylor de segundo orden de esto. ¿Listo? Entonces ahí aparece el gradiente y la hessiana. Y derivan esa aproximación, o sea, derivan todo este resultado que fue de la aproximación con respecto a f. Miren a f aquí, miren a f aquí. ¿Listo? Y al derivar en la iteración con respecto a m, o sea, no estoy derivando con respecto a este, estoy derivando es con respecto a este señor. ¿Listo? Derivo igual a 0. Y de ahí despejo, ¿quién? Pues el argumento mío, que es la función. Y vea que es menos el negativo del gradiente con respecto a la hessiana. Si comparamos este resultado con el del gradient boosting, ¿cuál es la diferencia? Pues miren que la hessiana no existe, ¿cierto? Sería 1, pues no la tendríamos en el modelo. O sea, este término no lo tendríamos nosotros. No es que valga 0, sino que no estaría ahí. Por lo tanto, esto aquí sería 1. ¿Y cuál era la condición? Pues que la función fuera igual a menos el gradiente. Profe, yo no me di cuenta de eso. Véanlo allá arriba. ¿Se acuerdan cuando hicimos el gradient boosting? Vea que él mostró que el gradiente, véanlo acá, el gradiente es igual, el menos, ¿cierto? Olvidémonos de esta constante regularización por ahora, perdón, de ese tamaño del paso. Miren que menos el gradiente es igual a la función f de x, ¿cierto? Porque estas dos expresiones son iguales. Esto que está aquí, obviamente es igual a esto. Entonces, esto que está acá tiene que ser igual a menos el gradiente que tenemos acá. ¿Listo? O no hay hessiana ahí. En el otro sí hay hessiana. Entonces, vean que ese es un valor agregado de ese extreme gradient boosting. Vámonos más para abajo. Es esto que está acá. Entonces ahí hay una diferencia. Entonces realmente el extreme gradient boosting anida o tiene incluido el tradicional, el gradient boosting. Eso es lo que hace. Entonces finalmente miren la actualización. Él le llama la actualización de Newton. ¿Por qué? Pues porque fue una aproximación de segundo orden, que es lo que utiliza Newton, ¿cierto? Entonces aquí está, el f, aquí hay un error también, aquí es f en la iteración m es igual a f en la iteración m-1 menos la función, ¿cierto? Que era esta,
pero la función ya sabemos que es el gradiente por h. Es lo mismo que teníamos antes. Si esto fuera 1, vean que es la misma formulita que estaba allá. Listo. Bueno, miren que uno también puede regularizar. Todo esto ya lo sabemos nosotros. Todo esto que estoy señalando es ya la pérdida que teníamos, pero ya empírica, ¿cierto? Utilizando ya los datos. Ya no aparece valor esperado, sino ya con los datos. Y yo puedo regularizar esa función también. Entonces, ese es un aporte del gradient boosting extremo. En el otro no regularizaba en la función de pérdida. Yo regularizaba, era por otro lado, ¿cierto? Aquí sí estoy regularizando sobre la función de pérdida. Entonces, es lo mismo que hacíamos en Lazo. Por un lado está el fit entre Y y mi modelo, que es iterativo, y por otro lado está una penalización de la función. Entonces, ¿y para qué regularizamos? Para prevenir precisamente el overfitting. Entonces, es un valor agregado del modelo. Bueno, aquí ya es con los datos lo mismo, la aproximación de Taylor, las derivadas, la misma historia. Y vean que también él tiene la penalidad. Recuerden que esa es una función, que es un árbol. Este para nosotros, recuerden que lo aproximamos por un árbol. Allá en el gradient boosting, acuérdense que el gradiente lo aproximamos por un árbol de decisión. Aquí va a ser igual. Este cociente lo vamos a aproximar por medio de un árbol. Entonces, ese árbol va a depender de unos nodos y de unos parámetros dentro de cada nodo. Entonces, esa penalidad de ese árbol, vea que va a penalizar el tamaño del árbol. Esta primera parte penaliza el tamaño del árbol, vean aquí se lo estoy diciendo. Y la segunda parte va a penalizar por medio de una penalidad rich, porque vean que son las constantes que caen en cada uno de los nodos terminales de cada arbolito, pero constantes al cuadrado. Entonces, ahí hay un aporte grandísimo con respecto al algoritmo anterior. En el otro método no existía nada de esto. En el Extreme Gradient Boosting puedo penalizar el tamaño del árbol y adicionalmente puedo penalizar el valor de las constantes que se asignan o se ajustan o se estiman en cada uno de los nodos terminales. Bueno, esto ya es matemática, no quiero entrar en ese asunto. Aquí ya le demuestra cuál es el valor de esas constantes en cada nodo. Depende del gradiente y de la hessiana. Miren que es el mismo cociente que estaba allá. Simplemente que aquí ya aparece una penalidad, si penalizamos. Y aquí ya tenemos el árbol estimado. Vean que es una variable indicadora donde los X, si pertenecen a la región dentro del nodo T, en el árbol M, porque recuerden que son M árboles, pues entonces ahí ajusto una constante W en ese nodo para ese árbol. Y si sumo para todos los nodos, pues tengo el árbol correspondiente a esa iteración. Listo, donde esas constantes son derivadas pues de esa función. Listo, o sea que si este lambda fuera 0, tengo el cociente entre el gradiente que estaba arriba y la hessiana que está abajo y el menos que estaba allá también. Listo. Entonces, ese es el aporte del método. Si quieren, yo les comparto, pues usualmente no lo incluyo, les voy a compartir la aplicación. Esa la tengo en R, pero también la podrían hacer en Python. No la tengo, pero si quieren la hacemos. O si quieren alguien hacerla, bienvenido. Listo. Si quieren, muchachos, dejemos ahí. Ya son las 6 de la tarde. Entonces, la clase del lunes que viene ya terminamos todo esto de ensamblaje y empezamos con este método.